Bien, muchachos, bienvenidos a esta segunda sesión del tema de efecto Doppler. Vamos a revisar eh, lo que vimos ayer acerca de las fórmulas y de las bases de este efecto Doppler. Entonces, vamos a revisar la presentación que teníamos ayer con las anotaciones que hicimos y posteriormente realizaremos un par de ejercicios. Les comentaba que si no nos alcanza el tiempo esta sesión, inmediatamente después programaré una sesión 10 minutos después, o sea, a las 10:50 para que reiniciemos y nos reconectemos para concluir este tema para que quede el día de hoy. ¿Vale? Entonces aquí, muchachos, vamos a repasar esta parte de la presentación que veíamos ayer, de este efecto Doppler. Y entonces habíamos visto la definición de este efecto Doppler, que es esta variación de tono que sufre un sonido cuando se mueven relativamente la fuente que emite el sonido y el observador. Ya habíamos visto que había básicamente tres casos y cada uno de esos casos pues, tenía dos variantes, ¿no? En el caso del primer caso, válgame la redundancia, cuando la fuente está en movimiento y el observador está en reposo, las condiciones que se dan son estas: la velocidad de la fuente, que es esta que establece un índice S, es diferente de cero, y la velocidad del observador es cero, es decir, está en reposo. Y la segunda condición tiene las mismas características, nada más que en un caso la fuente es la que se acerca al observador y en otro caso la fuente se aleja del observador, esa es la que tiene movimiento. Para el caso de las ecuaciones para el segundo caso tenemos otros dos casos diferentes que tienen las mismas condiciones. En este caso el observador establece un índice 0. La velocidad del observador es 0, quiere decir que el observador está detenido, y la velocidad de la fuente es 0, quiere decir que esta fuente está detenida, y la velocidad del observador es diferente de 0, quiere decir que el observador se está moviendo, ya sea acercándose o alejándose de esta fuente de sonido. Y en el caso 5 y 6 es la tercera opción que tenemos, es decir, que haya movimiento relativo de ambos, tanto la fuente como el observador se mueven. Vemos que las condiciones son exactamente las mismas, la diferencia aquí es si los cuerpos, la fuente y se están acercando o se están alejando. Entonces, de eso dependerá qué es lo que vayamos a usar para resolver ese problema. Veíamos aquí, en este caso, que para resolver estos problemas tendríamos que analizar, en principio, el enunciado de nuestro problema y determinando desde ahí los datos que tenemos. Y precisamente en base a estos datos que tengamos, determinar cuál es el caso que se presenta y cómo entonces vamos a emplear alguna de las ecuaciones que tenemos disponibles. En este caso son 6 ecuaciones para 6 situaciones distintas. Cuando analizamos este problema veíamos que el obrero es el que se acerca a la fábrica, entonces es el caso en que la fábrica, que es en la fuente, está estática, es decir, no se mueve, y el observador es el que se acerca a ella. Entonces tendremos que emplear la ecuación que se refiere a este primer caso, que dice que la fuente está en reposo y el observador se acerca. Por eso planteamos que esta ecuación es la que vamos a utilizar en este caso. Y veíamos también el hecho de que tendríamos que adecuar nuestra velocidad del sonido, porque en esta ecuación, de hecho en todas las ecuaciones, implica la velocidad del sonido para poder determinar la frecuencia aparente que escucha el oyente. Y entonces dependerá tendremos que determinar esta ecuación, esta velocidad del sonido a la temperatura que nos sea indicada. Y veíamos que existe una relación muy cercana que podemos hacer para abreviar esa corrección de temperatura de esta manera. Si queremos sacar la velocidad del sonido a una cierta temperatura, podemos partir de la velocidad
del sonido a 0 grados Celsius, que esa es una constante que vamos a utilizar en todos nuestros problemas, que está en 131 metros por segundo. Y a esa velocidad a 0 grados le vamos a sumar, en este caso, la temperatura en grados Celsius, multiplicada por 0.6, y de esta manera podemos encontrar, como en este ejemplo, la temperatura, la velocidad del sonido a 15 grados Celsius. Sumando los 331 metros por segundo, que es la velocidad a 0 grados Celsius, y sumándole la diferencia de 0 a 15 grados Celsius, que son 15, multiplicado por 0.6, y de esta manera podemos obtener rápidamente la velocidad, en este caso, a 15 grados Celsius. Y bueno, analizamos las otras fórmulas, los casos en que la que se mueve es la fuente, y veíamos que si la fuente se acerca a un observador, finalmente, esta es la expresión que vamos a utilizar, y la frecuencia percibida va a ser mayor que la frecuencia generada por la fuente, para este caso, y cuando la fuente se aleja del observador, esta es la ecuación que vamos a utilizar, y la frecuencia que va a percibir el observador pues va a ser menor que la frecuencia que está emitiendo la fuente. Entonces, en términos generales podemos decir que cuando una fuente y un observador se acercan, el efecto siempre va a ser un aumento de la frecuencia. De esta manera podemos, de alguna manera, darnos cuenta y ser críticos con nuestros resultados que obtenemos, porque pues si sabemos que la fuente y el observador se están acercando, debemos de esperar una frecuencia mayor, aparente, una frecuencia percibida mayor que la que está emitiendo la fuente. Si el observador y el se alejan ambos, o uno o el otro, siempre vamos a esperar percibir una frecuencia menor a la que está emitiendo la fuente. Entonces, eso es algo importante que debemos de recordar. Y también, bueno, veíamos por aquí una ecuación que nos permitía calcular la longitud de onda para una frecuencia, la longitud de onda, que es la longitud de onda que se deforma, es decir, que cambia, varía de su tamaño en función de este efecto, ¿no? Si esta fuente de sonido, que es un tren, por ejemplo, se está moviendo en esta dirección, pues si alguien que esté detenido en esta posición, pues va a percibir una longitud de onda más pequeña, por lo tanto una frecuencia mayor. Es decir, las ondas van a estar más pegaditas, y si por el contrario el observador está en el otro lado de donde se está alejando este tren, pues lo que va a percibir el observador va a ser una frecuencia más pequeña y consecuentemente una longitud de onda mayor. Entonces, eso va a ocasionar que tengamos variaciones en la longitud de onda. Desde luego, esta frecuencia lleva implícita una variación en la longitud de onda. Y bueno, en los últimos dos casos tenemos estas expresiones que nos permiten calcular la frecuencia percibida por un observador cuando, en este caso, los dos se mueven, tanto la fuente como el observador se mueven acercándose. Y en el último caso tenemos una expresión matemática que nos permite calcular la frecuencia aparente cuando los dos, tanto la fuente como el observador, se mueven pero alejándose. Entonces aquí, pues esta sería la forma más completa de esta fórmula. Y bueno, podemos, tal vez si analizamos mucho estas fórmulas, podríamos encontrar los patrones. Cuando tenemos, por ejemplo, la velocidad de la fuente con respecto a la velocidad del observador están encontradas, entonces vamos a tener que sumar sus velocidades. Y cuando la velocidad, por ejemplo, la velocidad del sonido coincide con la velocidad de la fuente, entonces es una diferencia. Si analizamos estas condiciones, podremos ver esta relación en la ecuación. Para el caso contrario, si la velocidad del sonido es contraria a la velocidad de la fuente,
pues por esta razón tenemos aquí la suma. Y la velocidad del sonido tiene la misma dirección que la velocidad del observador, entonces tendremos una diferencia. Encontrar los patrones será un tanto diferente. La verdad es que tendremos estas ecuaciones a la mano para poder determinar cada caso. Lo que considero más importante entonces es determinar cada situación y en cada problema que tratemos de resolver, determinar exactamente cuáles son las condiciones y en base a eso determinar cuál es la ecuación que vamos a poder utilizar. Entonces, sin complicarnos tanto en tratar de ver cuál es en sí la ecuación o tratar de memorizarla, lo importante es que podamos identificar adecuadamente las condiciones y entonces podremos aplicar la ecuación que corresponda y que sea más propicia. Entonces vamos a revisar nuevamente el problema que estábamos leyendo hace un rato y vamos a ver cómo lo planteamos desde el inicio, ¿no? Dice, me habla de un silbato de una fábrica que emite ondas sonoras, una frecuencia de 4.000 Hz. Por principio de cuentas, pues tendré que hacer un esquema que me represente la situación y entonces cuando yo trazo ese esquema, pues les decía que no es importante aquí la dirección en que vaya el observador, se esté moviendo en una dirección o en otra. Lo importante es el movimiento relativo que hay tanto entre el observador y la fuente, así que yo puedo dibujar sin ningún problema, por ejemplo, aquí mi fuente, esta es mi fábrica que de alguna manera tiene aquí una bocina, un silbato que emite ondas sonoras, es decir, voy a dibujar aquí el frente de las ondas. Y dice que si un obrero se dirige a la fábrica, bueno, aquí tendrá entonces que venir un obrero caminando muy rápido en dirección a la fábrica porque trata de llegar a trabajar a tiempo, ¿verdad? Entonces, este será el observador. Entonces, este observador pues, tendrá una velocidad, vamos a simbolizar con eso un índice O, y en este caso esta velocidad va a ser de 20 metros por segundo. Es una velocidad muy alta. Realmente para caminar 20 metros en un segundo hay que dar, híjole, como 30 pasos en un segundo y es difícil eso, pero bueno, es un ejemplo solamente. La frecuencia que emite este silbato de la fábrica es de 4.000 Hz. Bueno, voy a indicarlo aquí. Esa es la frecuencia del sonido que está emitiendo esta fábrica. 4.000 Hz, 4.000 ciclos por segundo. Y entonces me interesa determinar la frecuencia aparente, es decir, qué frecuencia percibe este observador a medida que está acercándose a la fábrica. Aquí tenemos, en este caso, bueno, tenemos que identificar que esta es la fuente, y como esta fuente está detenida, pues va a tener una velocidad 0. Que es un 0. Y entonces, bueno, ya tenemos, parece que todas las condiciones. Veo que la fuente, en este caso, que es la fábrica, pues está en reposo, no es posible que se esté moviendo, ¿verdad? Y el observador se acerca, entonces tengo que revisar mi menú para ver cuál de las 6 ecuaciones que tengo disponibles me sirve. Entonces voy al primer caso, veo que se trata de una fuente en reposo y un observador que se acerca. Es el caso que tenemos aquí. Entonces voy a identificar que esto es el caso 1 y en base a eso voy a tratar de resolver. Caso 1. Voy a poner aquí, cerrar. Y entonces, como es el caso 1, pues voy a reescribir aquí la ecuación que voy a utilizar para resolver, lo que dice que la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente multiplicada por un factor que es la unidad más la velocidad del observador dividida entre la velocidad del sonido.
Bien, como sabemos la velocidad, bueno, vamos a ver qué de todo esto tenemos, qué de todo esto ya conocemos, y qué nos hace falta para poder determinar nuestra frecuencia aparente. Conozco la frecuencia de la que está emitiendo el emisor, que es esta. Muy bien, ya la tengo. Conozco la velocidad del observador. Perfecto, aquí ya la tengo. Está de hecho ya en las unidades adecuadas, está en metros por segundo. Conozco la velocidad del sonido. Profe, se está trabando. ¿Está trabajando? Esperemos que no se corte, sí está inestable mi conexión. Vamos a esperar a que no se corte, perdón. Entonces, bueno, yo sigo grabando de cualquier manera, esperemos que salgan en la grabación. Entonces, debo determinar la velocidad del sonido que voy a emplear para sustituir en esta ecuación. Como no tengo ninguna observación, ningún dato en el enunciado del problema acerca de la temperatura en el ambiente en este caso, pues lo que debo de hacer es utilizar un valor estándar. Y un valor estándar para muchas situaciones de experimentación o en este caso, por cuestión de estadística o de temperatura promedio en un lugar, debo de usar un valor estándar a 20 grados Celsius. Entonces voy a suponer que esa es la temperatura a la que debo de corregir la velocidad del sonido para poder emplear y resolver en este caso. Si no se me da una indicación precisa de cuál es la temperatura del lugar, tendré que usar el estándar de 20 grados Celsius. Entonces, si recuerdo bien, tengo que sumar la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, que ese también es un estándar, que ya conocemos su valor, y le voy a sumar la temperatura Celsius por 0.6 para obtener la temperatura, en este caso 20 grados. De hecho, esto ya lo vimos allá. Entonces, para obtener esta velocidad del sonido a 20 grados Celsius, pues voy a hacer esta operación. Si recuerdo bien, esta temperatura de 0 grados Celsius es de 331 metros por segundo, así lo vamos a utilizar. Alguien en algún texto, en alguna información, tal vez lo encuentren con algún decimal, pero para efecto de este curso vamos a manejar este valor de 331 metros por segundo. Y entonces, de 0 grados a 20 grados Celsius, pues tendremos 20 grados, que es el factor que utilicemos aquí, multiplicado por 0.6. De esa manera podremos obtener la temperatura a 20 grados Celsius. Falta un 0, bueno, es a 20 grados Celsius. Entonces, podremos utilizar este valor de 331 metros por segundo más 12, también vamos a obtener metros por segundo, y entonces vamos a obtener finalmente una temperatura de 343. Les decía que esta es una conversión aproximada, pero es muy rápida. Si ustedes hacen esta misma conversión por la ecuación que ya vimos previamente de la variación de la velocidad del sonido con la temperatura, van a encontrar un valor cercano, a lo mejor con algunos decimales más, pero bueno, para efectos de resolver estos problemas más ágilmente, podemos utilizar fácilmente esta aproximación. Entonces, este es lo que vamos a utilizar como valor, la velocidad del sonido. En este caso, que no tenemos indicación de cuál es la temperatura del lugar. Y bueno, como ya hemos hecho eso, lo único que nos resta es pues sustituir nuestros valores, porque ya tenemos incluso nuestra velocidad del sonido, que era el dato que nos faltaba. Vamos a determinar entonces la frecuencia
percibida por ese obrero que está caminando hacia la fábrica, escuchando el silbato que está emitiendo un sonido de 4000 Hz. Entonces, la frecuencia que percibe el obrero va a ser la frecuencia que emite la fuente, que en este caso son 4000 Hz, el silbato de la fábrica, multiplicada por ese factor que es la unidad, la velocidad del observador. En este caso la velocidad del observador son 20 por segundo, dividido entre la velocidad del sonido, que ya la calculamos en este caso a 20 grados Celsius, 343 metros por segundo. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, aquí vamos a tener un número que es la unidad, y cualquier cosa que sumemos aquí va a ser, nos va a dar un número más grande que la unidad. Al multiplicarla por esta frecuencia vamos a obtener una frecuencia, perdón, un valor de frecuencia percibida mayor que el original. Que decíamos, esa es una situación que siempre se va a dar cuando hay acercamiento, ya sea que la fuente se acerque, ya sea que el observador se acerque, o que los dos se acerquen, el efecto va a ser exactamente el mismo, es decir, un aumento de la frecuencia percibida. Vamos a hacer esta operación entonces. Bueno, primero vamos a ver que 4000 Hz tendremos que multiplicarlos por, suelte aquí el paréntesis, que sería más esta cantidad de 20,343 .0583 3 0,583 multiplicado por 4000. Voy a obtener entonces una frecuencia percibida por ese obrero que está caminando hacia la fábrica de 4233 233.23 Hz. Profe, Sí, oiga, perdón, te escucho, perdón, no te escuché, se cortó. tengo una duda, profe. Es Sí, que, mire, a la hora de hacer la suma del 1 más 0,583, sí, me da 1,0583, y sí. luego eso de sumarlo con los 4000. No, multiplicarlo. Ah, sí es cierto. No, Sí. ya vi cuál era mi error. Es Ok, multiplicado. es multiplicado. Ajá, Sí, ok. Gracias. ¿vale? Bien, entonces de esta manera obtenemos esta frecuencia percibida. Entonces, muchachos, realmente aquí el asunto va a ser a partir de nuestra ecuación, pero de nuestro problema, determinar cuáles son las condiciones del problema, cuáles son las variables que tenemos y cómo están relacionadas. En base a eso, pues podremos determinar cuál es la ecuación que corresponde, que debemos utilizar para resolver ese problema. Y eventualmente, pues tendremos que adecuar nuestros datos, como en este caso, que pues tendríamos que adecuar nuestra velocidad del sonido, porque no nos la dan. O si nos dieran un valor de temperatura, de todas maneras tendríamos que hacerlo. Y podríamos tener que esta velocidad a lo mejor está en kilómetros por hora. Podría ser el caso que en vez de frecuencia nos dieran periodo. No sé, hay varias posibilidades. Considero que lo más importante es que podamos determinar las variables que conocemos y su relación para poder identificar cuál va a ser la expresión matemática que vamos a utilizar. Tenemos la ventaja de que pues prácticamente podemos consultar todas nuestras fórmulas sin ningún problema para resolver.
Una vez que hemos planteado bien nuestras condiciones, pues tendremos la posibilidad de resolver sin ningún problema. Bien, muchachos, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Podemos continuar? Bueno, yo tengo una duda. Sí, Brenda. En caso de que entonces no nos dé la temperatura, nosotros podemos, bueno, la que nosotros queramos podemos colocar. No, el estándar que vas a utilizar es la de 20 grados Celsius. Ah, ok, la de 20. Y el Puede ser, 0.6, ajá. puede ser que te dé una temperatura, no te dé el valor, pero te dé algún dato que, que te permita o que te lleve a reducir la temperatura, ¿no? Ah, Sí. ujú. No sé, si te Ah, puedo ok. decir que en una mañana en que se empiezan a congelar las gotas de rocío, entonces pues tengo que ver en qué temperatura se congelan las gotas de rocío, Brenda. Ah, caray, pues se supone que a los 0 grados, ¿no? Ya Ah, se muy bien, congela. entonces 0 grados es la temperatura de congelación. Ah, sí. Puede ser que no te dé el dato explícito, pero, Ajá. pero te lo puedo dar implícito en el texto. Ah, ok, ok. Si, Ah, ya entendí. si no doy ninguna referencia acerca de la temperatura, pues entonces vamos a usar el estándar que es 20 grados Celsius. 20. Ah, ok. Entonces, y también hay otra. En los grados, ve que siempre los tenemos que cambiar a Kelvin. Estos los dejó en centígrados. ¿Sí se puede trabajar así? Ajá, cuando utilizas la fórmula que vimos en el caso anterior, en los programas anteriores, cuando utilizas la relación entre las velocidades y las temperaturas, entonces Ajá. esa relación se tiene que hacer en Kelvin. Ah, ok, ok. Ujú, Pero en este caso estamos usando una aproximación. ujú. Usamos esta aproximación directamente sobre grados Celsius. Esto se aplica directamente Ajá. sobre Celsius. Tomamos la Ah, velocidad a una referencia, alguna temperatura de referencia, y le ajá. sumamos la diferencia de temperatura con la temperatura a la que queremos llegar, y Ujú. esa cantidad la multiplicamos por 0.6. Aquí ya estamos Ah, ya de temperaturas, perdón, de velocidades. Es una aproximación, pues. Cuando queremos determinarla exactamente, entonces sí tendremos que ir a la fórmula y aplicarlos en Kelvin. mm, Este, mm, este solamente para abreviar un poquito el cálculo. ok. Ok, ¿Sí? muy bien, profe. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a aprovechar, tenemos algunos minutitos todavía para concluir con esta sesión. Vamos a ir planteando el segundo ejemplo. No creo que nos dé tiempo a terminarlo, pero vamos a revisarlo, vamos a plantear las condiciones y si se nos acaba el tiempo, bueno, retomamos, les decía yo, 10:50, retomamos la sesión para concluirlo. Entonces, vamos a, vamos a hacer por principio la identificación de los datos que tenemos, ¿no? Me habla que en un día fresco con temperatura ambiente de 10 grados Celsius. Aquí sí tengo una temperatura especificada. Bueno, esta va a ser mi temperatura que voy a utilizar. Me dice que un automóvil. Bien, muchachos, parece que ya nos reconectamos. Tuvimos ahí una interrupción en la señal. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Veo que ya regresaron. Gracias por seguir aquí. Entonces decíamos que en este caso, para resolver el problema tendremos que empezar nuevamente a identificar cuáles son los datos que conocemos. Y nos habla de que
en un día fresco con temperatura de 10 grados, conozco la temperatura. Tendré que ajustar mi velocidad del sonido a esta temperatura para poderla emplear en cualquiera de las fórmulas que se determine. Y me dice después que coincide un automóvil de frente con una patrulla en el semáforo, es decir, el automóvil va en un sentido, la patrulla va en el otro carril y están detenidas ambas en el semáforo. Y después, al cambiar de luz, ambos vehículos se empiezan a mover en direcciones contrarias. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Se mueven en direcciones contrarias. Entonces, la patrulla enciende su sirena, que emite una frecuencia de 1000 Hz. Después de algunos segundos, nos dice que el automóvil viaja a 72 kilómetros por hora y la patrulla lo hace a 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál será la frecuencia que perciben los ocupantes del automóvil? Entonces, tenemos que plantear las condiciones del problema en esta situación, cuando ya hay un movimiento relativo entre la patrulla y el vehículo. Entonces, les decía que es indistinto si yo lo dibujo en un sentido o en el otro. Vamos a suponer ahora que lo que tengo es un vehículo, un automóvil particular que se está moviendo en una dirección. Voy a suponer que este es el automóvil particular, se está moviendo en esta dirección y este lo hace a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces, identifico que este es, aquí dentro están los observadores, es decir, las personas que perciben el sonido. Y entonces esta va a ser la velocidad del observador y va a ser de 72 kilómetros por hora. Por otro lado, la patrulla que decía que va en sentido contrario, bueno, lo voy a dibujar por aquí. Esta sería la patrulla con sus ocupantes y pues esta es la que está emitiendo ondas sonoras con su sirena. Bien hechicitas parece. Y entonces dice que la patrulla lo hace a 90 grados. Como van en sentidos contrarios, tengo que indicar la temperatura de la velocidad de la patrulla en esta dirección. Y como esta patrulla es la que enciende su sirena y emite las ondas sonoras, emite este sonido, pues voy a considerar que entonces esta es la fuente. Entonces tendrá una velocidad de la fuente, en este caso de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora, y entonces, bueno, ya tengo velocidad de la fuente, perdón, velocidad observador, velocidad de la fuente. Veo que las dos tienen una cierta velocidad. Y en este caso, puedo observar que la fuente se dirige, por ejemplo, hacia la izquierda, pero el observador se dirige hacia la izquierda y la fuente se dirige a la derecha. Entonces, tenemos un caso en el que tanto la fuente como el observador se están alejando. Esto me dice, esto ya me da las condiciones para tratar de identificar cuál es el caso. Si voy a revisar mi menú de casos, pues veo que el primer caso, la fuente está en reposo y el observador se acerca. No es el caso porque aquí la fuente también se está moviendo. En el segundo caso, la fuente está en reposo y el observador se aleja. Tampoco es el caso porque la fuente se está moviendo. El tercer caso dice que la fuente se acerca a un observador en reposo. Bueno, aquí el observador no está en reposo, entonces tampoco es el caso. En el cuarto caso, la fuente se aleja de un observador en reposo. El observador no está en reposo, entonces tampoco es este cuarto caso. Veamos el quinto, dice la fuente y el observador se mueven acercándose. Efectivamente, los dos se están moviendo, pero en este caso no se están acercando, se están alejando. Entonces, tampoco es el caso 5. Vamos a ver que el caso 6 dice la fuente y el observador se mueven alejándose. Entonces, si veo este esquema, tengo la fuente moviéndose en una dirección, el observador moviéndose en la otra. Esto es contrario a lo que tengo dibujado en mi diagrama, pero relativamente es el mismo caso. O sea, en este caso, los dos se están moviendo en direcciones contrarias y se están alejando el uno del otro. Entonces, aunque sean las direcciones estén invertidas aquí,
es el mismo caso que está identificado en este caso 6. Entonces, voy a utilizar para resolver este problema esta expresión matemática que me va a permitir calcular la frecuencia que perciben los observadores en este vehículo. Esta es mi incógnita, qué frecuencia perciben ellos cuando se dan estas condiciones. Este vehículo se mueve a 72 kilómetros hacia la izquierda, la patrulla se mueve a 90 kilómetros a la derecha, y el sonido que produce esta patrulla, bueno, pues entonces tenemos, como se produce en todas direcciones, pero tendremos que, la que nos interesa es precisamente la que van a percibir estos observadores. Aquí tendremos esta velocidad del sonido. Y como tenemos en este caso una condición de que la temperatura es de 10 grados Celsius, pues vamos a tener que tomar eso en cuenta para determinar esa velocidad del sonido antes de aplicarla a esta ecuación con la que vamos a determinar esta frecuencia percibida. Va a ser igual entonces a la frecuencia emitida por la relación entre la velocidad del sonido menos la velocidad del observador dividida entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Pues que haga estas sustituciones, voy a poder obtener esta frecuencia percibida. Entonces, muchachos, se nos va a acabar el tiempo de la sesión. De aquí vamos a retomar en la siguiente sesión en 10 minutos más. Y vamos a ver cómo adecuamos nuestra información, adecuamos nuestros datos para poder finalmente sustituir en esta expresión y determinar